Durante el pasar de los años hemos conocido historias de grandes personajes que han puesto en foco de todo el mundo al Perú, personajes de los cuales nos sentimos orgullosos de decir que son peruanos. Uno de esos tantos ilustres es César Vallejo, quien con sus obras literarias nos ha transmitido diversidad de valores, obras con las que hemos crecido leyendo en casa o en el colegio. Pero la pregunta es, ¿conocemos a César Vallejo más allá de sus obras? Si quieres conocer su etapa de niñez y de adulto, te invito a que prestes atención a este documental, donde te daremos a conocer datos que quizás no sabías de él, además de hablar de uno de sus poemas más populares llamado Trilce. Sin nada más que decir, te invito a que vivas una de tus mejores experiencias. Acompáñanos. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la Sierra Norte del Perú, el 16 de marzo de 1892. Fue el menor de una familia de 11 hermanos, con ancestros vinculados al sacerdocio. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Sus padres pensaron en convertirlo en sacerdote, ya que en su infancia estuvo rodeado de exuberante léxico litúrgico y bíblico. Terminó su educación en la escuela de San Nicolás, después de recibir su bachiller en letras. Empezó a estudiar otras carreras, pero las abandonó para dedicarse a la docencia en la ciudad de Trujillo. Asimismo, en el año 1918, Vallejo dio a conocer su primer poema titulado Los Heraldos Negros. Esta obra contiene alguna predicción de lo que serán sus próximas obras, la solidaridad del trovador con el pasar de las personas, que se convierten en una voz de sublimación contra las clases sociales. También fue condenado incorrectamente. Lo encerraron por 3 meses y medio en prisión. Esclarecida la injusticia de su detención y encarcelamiento por cerca de 4 meses, el poeta encontró tiempo suficiente para cursar estudios de filosofía y letras en la Universidad de San Marcos en 1921. Ganó el certamen literario organizado por la Sociedad Cultural Entre Nous con el cuento titulado Más allá de la vida y la muerte. El premio le permitió editar su segundo libro de poemas, Trilce, trabajando en los talleres de la cárcel donde estuvo preso. El título, al parecer, conjuga los vocablos trilce y dulce. Vida de Vallejo en Europa. En 1923, César Vallejo llegó a París y atravesó por situaciones tan complicadas, debido a que no traía dinero y dormía en los parques de la misma ciudad. En el año 1924, Vallejo se entera de que su padre había perecido. Es internado en el hospital por una hemorragia interna intestinal y poco a poco se fue recuperando. Él se dedicó a la literatura y al periodismo, como también aportó para la Revista Mundial de Lima y viajó a España por primera vez. En el año 1930, Vallejo fue echado de Francia por las cosas políticas que realizaba. Debido a todo esto, decidió viajar a España, donde se instaló en la ciudad de Madrid. Allí mismo publicó la segunda edición de Trilce. A diferencia de la primera edición en Perú, la segunda tuvo un buen recibimiento en Europa. A inicios del año 1938, Vallejo se vuelve a enfermar, un 24 de marzo, y ese mismo año muere en la ciudad de París, en un día lluvioso, un Viernes Santo. Vallejo siempre en todos sus poemas refleja su sentimiento personal de esa soledad frente a la vida y a los golpes que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Vallejo escribió el poema Trilce a los 20 años después de haber pasado por acontecimientos trágicos. Los puntos principales de este poema son sobre la infancia, la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. Este poema es uno de los más resaltantes de Vallejo y es porque nos da a conocer de cómo fue su vida y cuáles fueron los hechos por los que se vio afectado. El poema trata de la condición humana. Vallejo nos quiere transmitir los fracasos, los golpes, esas huellas que nos marcan, pero que nos hacen más fuertes. Por eso tomó como ejemplo su vida para compartir con nosotros sus malas experiencias, su recuerdo de su infancia con los que sufrió. Consideramos que la razón por la que Vallejo escribe este poema es para que nosotros nos demos cuenta qué tan difícil es transmitir el dolor que uno siente.
ese dolor tan profundo de los golpes que atravesamos en la vida. Pero como César Vallejo debemos salir adelante, siempre ser perseverantes, sin rencor en nuestros corazones y actuar como personas justas y libres. En Trilce, César Vallejo parece que nos habla del futuro, algo imposible de alcanzar, pero también podemos interpretarlo como la imposibilidad de ser conscientes de la realidad que nos rodea. Incluso si somos conscientes de ella, sentimos que no es real. Todos nos movemos teledirigidos, programados para hacer lo mismo, y la vida nos ofrece la realidad, otra opción, otro camino diferente en cada momento. Cuando nos enfrentamos a la realidad, a nosotros mismos, la apartamos para no caer en la tristeza, para darnos cuenta de que otro camino u otra vida es posible. Si cerramos las puertas, si nos negamos a avanzar, dejamos de ser nosotros. Pero por mucho que queramos, la puerta nunca se cierra del todo. El final del poema es circular, y en él nos expresa que él sabe de lo que habla porque lo ha sentido. Podemos observar que es un poemario que entabla con el pasado en la conciencia de que la vida es una muerte progresiva. Trilce es un tránsito, un viaje sin ruta. Este se desplaza y parece huir entre neologismos. Lamentablemente, en la actualidad se siguen viviendo hechos indignantes como la injusticia, que parece que nunca acabará. Así como a Vallejo lo metieron injustamente a la cárcel, también se evidencia hoy en día que gente inocente va presa solo por no contar con los recursos suficientes. Todo por culpa de la corrupción, que es algo que nos carcome las entrañas desde tiempos inmemorables. Asimismo, en su poema Trilce nos refleja el dolor que sintió por la ausencia de su madre. Muestra todo lo que vivimos en la actualidad con tanto huérfano en la calle que se encuentra en soledad y penumbra implorando un poco de amor.